Todo el mundo habla de los beneficios de la meditación, pero ¿podría hacer daño meditar? Bueno, yo creo que tengo inquietudes espirituales desde que tengo uso de razón, la verdad. A mi madre la volvía loca. Entonces una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Y finalmente empecé a encontrar respuestas en algunos libros. Primero, los libros de desarrollo personal de mi madre, algunos libros de yoga también de mi madre. Y ahí, en estos primeros libros que llegaron a mis manos, empecé a descubrir este concepto de la meditación, ¿no? ¿Qué es esto de la meditación? ¿Cómo que vas a poner la mente en blanco? ¿Cómo que vas a silenciar la mente? ¿Cómo que vas a callar, ¿no? tus pensamientos? ¿Esto qué es? Esto era absolutamente novedoso para mí en esa época. Estamos hablando de hace fácil 30 años atrás. Y entonces esto empezó a crear cierta, no sé, como cosquilleo, por decirlo de alguna manera, y empezó a crecer, ¿no? A tal punto que a la edad de, yo creo que 24 años, no aguanté más y decidí que quería probar. No tenía ni idea de dónde podía hacer esto, ¿no? Hasta ese momento mis ámbitos de contacto con el mundo y con la sociedad tenían que ver con el dojo donde entrenaba artes marciales y no mucho más. Por lo tanto, no sabía que de repente en un centro de yoga alguien te podía enseñar a meditar, con lo cual me dejaba a mí en una situación de depender exclusivamente de las técnicas que había leído en el libro. Entonces, recuerdo que una vez salía de entrenar, en ese momento estaba saliendo con una chica que entrenaba conmigo, entrenábamos juntos en el mismo gimnasio, hacíamos kickboxing y como siempre solíamos ir a su casa, comíamos algo, nos duchábamos y después a la cama y a la mañana siguiente yo salía para trabajar, ¿no? Entonces, esa noche recuerdo que comimos bien, luego ella se duchó, se fue a la cama, me ducho yo, pero en lugar de ir a la cama, yo le digo, mira, yo vengo después, porque hay una cosita que quiero hacer, ¿vale? Y entonces la dejé en la habitación y yo me fui a un costado, a un rincón en un pasillo. En esa época ella vivía con su familia, pero no estaba porque su familia estaba trabajando fuera. Y entonces me siento y me pongo a practicar esto. Y la verdad no recuerdo exactamente qué técnicas usé, pero no sería nada demasiado complejo porque lo leí en un libro de yoga. Y recuerdo la primera impresión que tuve fue, esto no está funcionando. ¿No? Yo creo que esto a mí no me hace nada, vamos. O lo estoy haciendo tremendamente mal, porque vamos, no siento nada, no siento nada, no siento nada. Esto a mí no sé, yo creo que no va, ¿no es cierto? No sentí absolutamente nada. Por las descripciones que yo leía del libro, yo no sé, esperaba, tal vez lo idealicé, tal vez no, lo idealicé. Era muy inmaduro en ese sentido, ¿no? Como para entender un poco. Tampoco había tenido a nadie que me explicara más allá de ese libro. Entonces, al cabo de, no sé, supongo yo que fueron unos 15 minutos, tal vez más, tal vez menos, decido que, bueno, ya estaba bien por esa primera experiencia y decido dejarlo, ¿no? Digo, bueno, hasta aquí está, no sentí nada, me voy a dormir. Ok, entonces yo me acuesto, me acuerdo que mi novia en ese momento ya se había dormido y en el momento que yo se suponía que tenía que desfallecer, porque además tenía un entrenamiento súper duro, entrenábamos muy duro, me acuerdo, el sueño no venía. Y era algo extraordinariamente raro en mí, porque yo jamás tuve problemas de sueño. Digo, bueno, no sé esto, qué es, pero ya me dormiré. Pero el sueño no venía, y no venía, y no venía hasta que en un momento pude entrar en ese sueño, ¿no? Fue mucho rato el que tuve que esperar, era bastante inusual esto, y yo creo que hubiera preferido no entrar en sueño, porque cuando entro en sueño, empiezo a tener unos sueños súper raros, muy violentos. Había
no fue una sensación agradable, vamos. O sea, no descansé y de hecho creo que llegué a despertarme de manera abrupta más de una vez. Total que a la mañana siguiente me despierto, pero vamos, que casi no había descansado nada, porque era muy poco lo que había conseguido conciliar el sueño y además en el momento que consigo esto, pues que había tenido sueños que me perturbaban. En lugar de descansar, me sentía todo lo contrario, ¿no? Como que me había drenado de energía. Entonces estaba arruinado. Recuerdo que estaba fatal, fatal, fatal al día siguiente y pensando, ¿no? Por qué pasó esto? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y luego caí en la cuenta, la meditación. Eso fue lo único diferente que yo hice ese día. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque teóricamente todo lo contrario tendría que ser, ¿no es cierto? Si te entras o conectas con esa energía y en teoría si lo haces bien, tendrías que relajarte más, tendrías que sentirte mejor, ¿no? Tendrías que de alguna manera soltar el estrés, la ansiedad o lo que sea, ¿no? Por poder adentrarte en las capas más profundas tuyas, encontrar un poco de serenidad y dormir mejor. Bueno, todo lo contrario fue en mi caso. Y en ese momento, si bien pude hacer alguna conexión con la meditación, no llegué a entender exactamente lo que había pasado, porque claro, era la primera vez que meditaba. Bueno, pasando un poco más el tiempo adelante, tal vez 1 o 2 años, finalmente entro en una escuela de yoga donde me inicio en diferentes tipos de prácticas. Esta era una escuela que se dedicaba a enseñar eh, filosofía oriental, ¿no? No solamente desde el hinduismo, que es lo que normalmente se acostumbra en las escuelas de yoga, sino que enseñan un poquito de la doctrina cristiana, un poquito de budismo, hermetismo incluso también. Se centraba más en el hinduismo, pero la cosa andaba por ahí, ¿no? Temas relacionados con el despertar espiritual, con la iluminación, con el yoga, el hatha yoga, y tal, pero más que nada en la filosofía. Y ahí es donde empiezo a practicar, pero esta vez en grupo. Y esta vez con una guía, pues fue toda la diferencia, toda la diferencia. Ahí sí empecé, no sin resistencias, lógicamente, porque tienes que entender, mucha gente me dice, César, yo no puedo meditar, ¿por qué? No, porque se supone que tengo que poner la mente en blanco y yo no puedo poner la mente en blanco. Pues no, no se trata de eso. ¿Eh? Me dicen que no pueden hacerlo porque no sé, no consiguen estar demasiado tiempo. Es que tampoco se trata de estar todo el día con las piernas cruzadas en loto y de repente borrar todos los pensamientos de tu mente. Esto no es. La práctica meditativa es realmente la práctica o el arte de sacar todas las veces que tú puedas todos los estímulos de tu mente, todos ah, las imágenes de tu mente, excepto una. O por lo menos este debería ser tu objetivo cuando empiezas. Sí que es verdad que estados más elevados se pueden conseguir cuando incluso eliminas este único enfoque, pero se tiene que empezar así. Incluso grandes maestros dedican toda su vida a esto, a dejar un objeto de concentración. Porque cuando tú haces esto, cuando tú consigues esto, aunque sea por una micronésima de segundo, créeme, has avanzado muchísimo. Pero primero hay que entrenar la mente. Esto no es algo que se consiga de buenas a primeras. A menos que tú hayas tenido muchas vidas anteriores donde hayas practicado mucho y de repente encuentres que en esta tienes una vida mundana, pero se te da bien. Esto es algo demasiado extraordinario. Normalmente se requiere práctica y el hecho ya de conseguir el hábito diario, de sentarte aunque sea 5 minutos para, ah, bueno, hacer tu práctica sin más, sin esperar que la mente responda de alguna manera, esto ya es en sí mismo un mérito. ¿Mm? Primero conseguimos el hábito y después empiezan a venir los resultados. Pero cuanto más te apegas al resultado, pues menos
van a venir, ¿no? Es un poquitito como el sueño. Cuanto más te empecinas en querer quedarte dormido, pues menos vas a quedarte dormido. Tienes que dejar que suceda. Tu trabajo es acostarte y dejar que suceda. Acostarte, sí, tal vez algunos hábitos como el apagar todos los aparatos electrónicos 2 horas antes, ¿no? Asegurarte de comer temprano, de no comer demasiado pesado y a última hora, ¿no? Una serie de hábitos que van a favorecer esas condiciones para que te quedes dormido, más luego tienes que dejar que suceda. ¿Me entiendes? No tienes que forzarlo. Con la meditación creo que pasa un poquitito de esto. Tu trabajo es sentarte a hacer la práctica y habrá días que lo conseguirás, habrá días que no. Volviendo un poco a ese primer caso original, lo que yo creo que ahora que tengo un poquito más de experiencia, lo que creo que sucedió fue que primero comí como un león ese día, esa noche, y creo que no es buena idea ponerse a hacer la práctica con la panza llena, ¿no? Y lo segundo puede que tenga algo que ver con el tipo de imágenes que yo traté de evocar. Ahora no recuerdo exactamente lo que hice, pero yo creo que más que nada debe haber tenido que ver con el tipo de alimentación a lo mejor en esa época y la copiosidad, ¿no? Creo que esto pudo haber influido un montón. En todo caso, el corolario que te puedo dejar con esto es que primero la meditación no es que vaya a ser peligrosa. A mí me hizo daño esa primera vez, tampoco fue algo exagerado, no fue una experiencia agradable, pero se puede evitar cuando eliges una buena guía o una herramienta que te asegures que sea lo suficientemente fácil de entender y de poner en práctica, aunque no consigas resultados enseguida, aunque sea que sea lo suficientemente sencilla como para que tú puedas poner en práctica, ¿no? Y luego los resultados vendrán. El segundo mejor consejo que te puedo dar es que lo hagas en grupo, que elijas un buen guía para que te inicie en esto. Porque una persona que tiene más experiencia siempre va a poder ayudarte con tus inquietudes, darte algunos consejos que te van a facilitar el proceso. Y finalmente, cuando lo haces en grupo, la energía del grupo es maravillosa y siempre te va a empujar hacia adelante. Y por cierto, ya que estamos, te invito a hacer una meditación especial de los 4 elementos. Es un protocolo que yo aprendí estudiando medicina tradicional tailandesa y cuyo objetivo es el de alinear o equilibrar la energía de los 4 elementos. Te lo resumo rapidísimo. La medicina tailandesa concibe que todo está construido a partir de 4 tipos de elementos: la energía de la tierra, del agua, del fuego y del viento. Por lo tanto, nosotros estamos construidos con esa energía, con esa forma de energía, y que de diferentes circunstancias, tanto internas como externas, pueden alterar, de hecho lo hacen constantemente, alterar ese ecosistema energético, ¿no? Por lo tanto, el trabajar desde este protocolo te puede ayudar a equilibrar esas energías adentro tuyo y créeme, vas a conseguir sentirte infinitamente mejor de lo que estás ahora. Es un protocolo particular que tengo aquí mismo en mi canal de YouTube, así que te invito a verlo. Otra invitación más es que te leas el ebook. Tengo un ebook que ofrezco gratuitamente en mi página web. El ebook se llama Descongestiona tu mente y ahí enseño algunas técnicas adicionales para poder sacar la basura mental y unidas las dos cosas te van a poder ayudar a avanzar un poquito más en esto de la meditación. Al final estamos hablando de controlar un poquito más los pensamientos, sentirnos un poco más en paz desde adentro. Espero que lo consigas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.